Hola hermanos, buenos días. Me da mucho gusto poder saludarles. Bendito sea Dios por la oportunidad que nos concede en esta mañana de poder continuar con nuestra clase. Y agradezco mucho también a nuestro hermano pastor Abraham Marín, quien también nos ha dado la oportunidad de poder tener esta clase con ustedes, hermanos. Comentaba con el pastor Abraham, ¿verdad? Que todavía, bueno, hay algún contenido pendiente para compartir con las clases, pero también me hacía saber que ustedes ya están ahorita en una nueva carga de materias. Entonces, bueno, pues agradezco mucho el que él haya tenido a bien el cederme este espacio de una clase a su cargo para poder compartir y también comentarles, hermanos, que Dios mediante, bueno, vamos a buscar las formas para poder hacerles llegar a ustedes los contenidos de las clases restantes. Si ya no fuese posible hacerlo a través de reuniones eh, en vivo, ¿verdad? Bueno, procuraría grabar también el contenido para que ustedes puedan tener acceso al mismo. Pero bueno, a mí me da mucho gusto tener la oportunidad de poder compartir con ustedes y de tener pues este espacio también muy valioso, muy interesante de aprendizaje. Vamos a comenzar, vamos a hacerlo con una oración, hermanos, y quisiera pedirle por favor a mi hermano Mario, si fuera tan amable, de ponernos en las manos de Dios para dar inicio con nuestra clase en esta mañana. Muy bien, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a estar pidiendo la bendición del Señor. Señor, te damos gracias por permitirnos nuevamente estar en una clase más con el pastor Estras. Le damos gracias por su vida, porque él pueda estar hoy enseñándonos un poco más, Señor, para que podamos aprender más de cómo trabajar mejor en tu obra, Señor. Te pido también por la vida de todos mis hermanos, los que estamos conectados hoy presencialmente y también los que van a ver la clase luego. Te pido que tú bendigas la vida de cada uno, que los ayudes a seguir adelante eh, en esta carrera que empezamos y que espero que terminemos todos, Señor. Te pido tu bendición sobre esta materia, Señor. Te pido tu bendición sobre cada uno de nosotros y te pido que nos acompañes, Señor. Te pido esto y te doy gracias por permitirnos estar aquí presentes en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Mario. Muchas gracias. Eh, bueno, ahora sí, permítanme, voy a compartir con ustedes la pantalla de mi ordenador para poder comenzar con la exposición de la clase. ¿Pueden por favor confirmarme, mis hermanos, si pueden ver mi pantalla ya? Todavía no se puede ver. Ahora sí. Ok, muy bien. Sí, pastor. Ahora sí le pueden ver. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el tema que vamos a revisar en esta clase, como lo pueden ustedes ver, se titula Las relaciones humanas en la administración eclesial. Es un tema muy bueno y me parece también que es un tema imprescindible que debemos de tomar en cuenta. Esta sería la primera parte de dos, pero bueno, voy a tratar de ser como muy claro, muy explícito en esta clase.
Y bueno, hemos visto a lo largo del curso, pues diversas herramientas administrativas que nos llevan a complementar cada una de las etapas o de las fases del proceso administrativo. Hemos visto cómo hacer un presupuesto, cómo redactar algunos documentos que son necesarios, pero la clase o en sí la materia de administración eclesial estaría incompleta si no tocáramos un tema muy importante. ¿Por qué? Porque finalmente los que administramos en la iglesia, no solamente trabajamos con presupuestos, con hojas de trabajo, con reportes, con planes, sino que lo hacemos principalmente y como lo hemos visto desde un principio, con personas que han dispuesto su voluntad para ofrecer sus recursos, sus dones, sus talentos hacia la obra de nuestro Dios. Así que, bueno, es imprescindible, mis hermanos, imprescindible conocer acerca de la importancia de las relaciones humanas en la administración eclesial. Este es nuestro tema número 10. Pero espero no agarrarlos muy fríos, a lo mejor les quisiera preguntar para engancharnos un poquito más en la clase, a manera de repaso, ¿qué hicimos la clase anterior? ¿Qué hicimos bueno, si exactamente no tienen en mente la clase anterior, ¿qué fue lo que más recuerdan de las clases anteriores, hermanos? Eh, no sé quiénes quisieran participar y comentarnos al respecto. La clase anterior hablamos de presupuestos, hablamos de los presupuestos de la iglesia. Adelante, hermana Marianela, adelante. Buen día, permiso. Sí, hablamos en la clase anterior sobre el presupuesto y lo importante que es. A mí me gustó mucho compararlo con ese texto donde dice que cuando vamos a edificar una torre tenemos que calcular el costo porque si no, no lo vamos a poder concluir. Y me lo atesoré como base para armar un presupuesto, porque si trabajamos sin tener un presupuesto es muy difícil poder concretar algo, ¿no? O iniciar y que quede en el camino. Y bueno, ahí vimos lo importante, todos los pasos que tiene el realizar el presupuesto para que sea efectivo, ¿no? Este, y me quedó una, una situación que usted dijo que el 20% más o menos de la economía, la iglesia local lo mantiene el 20% de la membresía, o sea que como que habría que trabajar un poco más sobre esta situación para concientizar a la iglesia lo importante que es esto. Gracias. Gracias a usted, hermana, por sus comentarios muy precisos, muy cierto. Bueno, el presupuesto prácticamente es el reflejo del ministerio que la iglesia va a realizar durante el periodo que el presupuesto se realice. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Pregun- Hermana Norma, Pregunta, adelante. pastor. Sí, pastor. Nosotros le tenemos a usted presente en todas las reuniones que tenemos de comisión. Digo, vamos a ordenar como nos enseñó el pastor Edras. Realmente estamos muy agradecidos con su enseñanza porque estamos poniendo en práctica, pastor. Gracias realmente que a nosotros nos sirvió. Ahí está Mario que puede decir también que estamos poniendo y nos estamos esforzando para ser ordenados. Ahí nos dimos cuenta cómo estábamos haciendo mal las cosas. Que realmente que las enseñanzas que usted nos enseñó, estamos poniendo en práctica. En todo lo que usted nos enseñó, en informar a la iglesia, lo que se hace, en el tema de las actas,
Ahora nuestro trabajo, estábamos hablando con Mario, ya nuestro trabajo le vamos a pasar para usted cuando sea la final ahí. Ahí usted se va a dar cuenta de lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, pastor. Nos ayudó muchísimo. Aprecio mucho, hermana Norma, sus palabras Gracias. y escuchar además que Sí, ha sido de utilidad lo aprendido en clase. Pues sí, bendito sea Dios y bueno, a mí me emociona sí. saberlo. Muchas gracias. Gracias a usted, pastor. Gracias por enseñarnos. Primero hermano Joaquín y después la hermana Esther. Adelante. Buenos días. Saludo a todos con la paz del Señor. Bien, lo que quería comentar un poquito, que hablamos acerca de algunos detalles que nos pudimos encontrar en cuanto a los presupuestos. Y es que algunas iglesias por ahí no nos manejamos con un presupuesto muy adecuado o le damos más énfasis a algunas obras y a otras por ahí dejamos de lado. Y también vimos que el ministerio que teníamos que controlar los ministerios que se va a hacer durante el año y tratar de ajustar el saldo que ingresa a todos estos, sin menospreciar un ministerio u otro. Por ejemplo, veíamos, valga la redundancia, veíamos el ejemplo de algunas áreas que se necesitaban atender durante un año o continuamente, y era el área de la educación, la evangelización, las misiones, servicio comunitario, actividades especiales, retiros, talleres, obra pastoral e inversiones. Creo que teniendo estos aspectos en cuenta, tendríamos que ver el ingreso que tenga la iglesia y tratar de hacer énfasis en las áreas más necesitadas, ¿no? Por ejemplo, en la educación en cuanto a los niños. Por ahí vemos que le hace falta materiales de estudio para los niños en la escuelita. Y si no atendemos esa área, llega un tiempo donde pensamos, pero ¿qué nos está pasando? Tenemos pocos jóvenes, pocos adolescentes en la iglesia, cuando en realidad nos faltó tratar con los niños desde chiquitito para motivarles a que la iglesia sea un lugar donde ellos quieran estar, no que la escuelita sea algo así como un tiempo más donde deban ir a aprender, un tiempo donde quizás se repugnen por algo así decirlo, ¿no? Creo que debería hacer énfasis bastante en lo que son el área de los niños y bueno, sin menospreciar otras áreas que también son muy importantes para el crecimiento de la iglesia, tipo evangelización, misiones y lo que nombraba anteriormente. Por ahí este es mi comentario. Gracias. Sí, muchas gracias, hermano Mario. Pues, hermano Joaquín, perdón. Lo que usted está diciendo es algo muy cierto porque realmente estamos hablando de la vida de la iglesia y el presupuesto, hermano Joaquín, tiene que ver con eso, ¿no? Mirar cuáles son las necesidades, mirar cuáles son las áreas que necesitamos cubrir, los objetivos que queremos alcanzar y en eso debe de enfocarse el presupuesto. Muchas gracias. Mi hermana Esther y después mi hermano Mario. Adelante. Buenos días, hermanos. Buenos días, pastor. Yo recuerdo que habíamos comentado en un momento de la clase que si un ministerio propone una actividad nueva, debería calcular los gastos y en el momento de presentar al pastor y a las comisiones la actividad a realizar, también presentar el presupuesto para que primeramente puedan ver si es posible afrontar el trabajo. Creo que ya se comentó un poquito de eso. Pero bueno, lo que recuerdo es eso. Gracias. Sí, muchas gracias, hermana. Así es. Es importante que no solo en las actividades, sino en el plan que se pretenda hacer de cada ministerio, los líderes puedan también presentar un estimado de lo que costará hacer esas actividades. Creo que esa es una práctica que en la gran mayoría de iglesias no realizamos, pero creo que hacerlo
Eso nos ayudará también a tener como un mayor orden, unas finanzas sanas. Gracias, hermana Esther. Hermano Mario, adelante. Sí, a mí con respecto a lo que habíamos hablado la clase anterior, lo que más me quedó era el tema que por ahí habíamos planteado de la dificultad acá en nuestro país de plantear un presupuesto a largo plazo, ¿no es cierto? Que un presupuesto a un año se complicaría por el tema de la devaluación de la moneda, ¿no es cierto? Y que habíamos hablado, que usted nos dijo que también podemos acortar los tiempos, hacer un presupuesto a 6 meses para evitar esos inconvenientes. Y con respecto ahí por ahí un poco a lo que decía Esther recién, también ayer justamente había armado un proyecto para el tema de, de hacer un curso que se está por dar de directores de culto en la iglesia. Entonces, gracias a esta clase por ahí, ayer llevé con todo el presupuesto que va a ser va a salir, ¿no es cierto?, el material para el curso. Entonces, cuando le presenté, ya le llevé con todo al pastor, ¿no es cierto?, y a los consagrados ahí, y se lo mostré con todos los detalles de los tiempos del curso, la duración, los días que se va a dar, cuántas clases son, qué costo tendrá para la iglesia los cuadernillos, ¿no es cierto? Y creo que si no fuese por lo que aprendimos por ahí, como dice Norma, acá en la clase, no sería igual, ¿no es cierto? Entonces, cuando se lo presenté, no quedó ningún detalle librado al azar. Pues muchas gracias por compartirnos la experiencia, hermano Mario. Pues como decimos acá en México, qué padre, me da mucho gusto saber que está siendo de bendición las herramientas adquiridas, y muchas felicidades a todos ustedes, hermanos. Muchas felicidades. Como, como ya no vamos a tocar el tema económico, el tema de las finanzas, estaba pensando a lo mejor en solamente compartir con ustedes al respecto algunos de los tips o algunas de las formas que a través de los años he aprendido, hermanos, y que me han servido para el tema ministerial. Pues ustedes saben que finalmente un ministerio, una iglesia, pues también tiene ese ámbito en el cual se manejan recursos, ¿verdad? Y, y algo que yo he aprendido, hermanos, cuando el Señor me ha permitido iniciar un ministerio, sobre todo pastoral, un ministerio en una iglesia local, es que de lo primero, ¿verdad? Obviamente lo primero es presentarme con los hermanos, conocer, tener un primer intercambio con los líderes con los cuales voy a trabajar. Pero una de las primeras cosas que me ha funcionado y que considero que es correcto para un líder al iniciar un proyecto es empaparse de cómo está el estado de las finanzas, ¿sí? Es de lo primero, hermanos. Y lo comento porque pues en la clase hay pastores, hay líderes distritales, hay líderes locales que trabajan en distintas regiones. Y entonces la práctica que a mí me ha funcionado y que ustedes pueden probar, ¿verdad? Es esa, ¿no? Al iniciar un nuevo ministerio, cualquiera que este pudiese ser, o un nuevo pastorado, a mí me ha servido hacer lo que aquí llamamos arqueos de caja, es decir, hacer un conteo del dinero que hay. Si el dinero es en efectivo, entonces hacer un conteo con cada uno de los ministerios. Es decir, vamos a contar cuánto dinero hay en la tesorería local de la iglesia. Hay un formatito, ¿verdad?, para hacer el arqueo de caja. Es un formato que ustedes pueden conocer, no es diferente, ¿verdad? No es algo especial.
Y después, con cada uno de los comités o ministerios, aquí les llamamos sociedades también, y departamentos que hay en la iglesia, pedirles las cuentas de cuánto dinero en efectivo tienen. Más que revisar de entrada el tema de los informes económicos, lo que generalmente hago es eso, un conteo del dinero, el dinero en físico. Si el dinero no se tiene en físico, pues obviamente les pido que me presente un estado de cuenta bancario, ¿sí? Eso me funcionó pastoreando en mi función como sobrevedor también, hermanos. Es lo primero que hemos estado estableciendo en los últimos años, sobre todo. Antes de cualquier otra cosa, hacemos el arqueo de caja. ¿Cuánto dinero hay? Ya teniendo establecido el monto económico, bueno, ahora sí viene el que nos presenten los informes, ¿verdad? Generalmente no se hacía así en la iglesia. Aquí lo que se pedía eran los informes económicos y no se hacía el conteo físico del dinero. Aquí lo que hacemos es eso, el conteo físico, y después del conteo físico, nos presentan los informes económicos que deben de coincidir, forzosamente deben de coincidir siempre con el dinero que se ha presentado, ¿no? Es una buena práctica, hermanos, es una buena manera, una buena forma, y bueno, me pareció apropiado el comentarlo con ustedes, ya para cerrar este tema de lo que hemos trabajado en cuanto a lo financiero, ¿no? Ya hemos hablado un poquito acerca de los presupuestos, un poquito acerca de las prácticas, de las recolecciones de las ofrendas, de los diezmos, de las funciones del tesorero. Bueno, pues ahora sí, bueno, no sé si de ese punto hay alguna pregunta, hermanos, ya para cerrarlo bien. Me parece que fue un tema muy, muy bonito, que a todos nos gustó, el de los presupuestos. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestra clase en esta mañana. El objetivo de esta clase, hermanos, es comprender la importancia de las relaciones humanas para una buena gestión administrativa en las iglesias y en los ministerios, ¿sí? Yo creo que todos tenemos la experiencia, hermanos, de personas dentro de la iglesia con quienes nos gusta trabajar, de hermanos que nos gusta que queden como nuestros líderes, que sean nuestros líderes, y gran parte de esa experiencia tiene que ver con las sensaciones que nos ha dejado el poder trabajar con esas personas en particular. Pero, por otro lado, también estoy seguro que ustedes, que son líderes de la iglesia y gente muy comprometida también, podremos compartir esta experiencia que hemos tenido, donde nos hemos encontrado con personas que hacen más complicado el trabajo, ¿verdad? Y de repente decimos, ay, ¿y con quién voy a trabajar? No, pues voy a trabajar con Esdras Valencia. Ah, pues es que es como complicado trabajar con este hermano, ¿no? Son experiencias que hemos tenido. Y al hacernos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué de repente hay personas con quienes es más fácil trabajar, pero por el otro lado hay otras personas con quienes se complica, ¿sí? Nos damos cuenta de que en pocas ocasiones la diferencia tiene que ver con la preparación. Generalmente, ¿verdad? No tiene que ver con el tema de la preparación, no tiene que ver con el tema del compromiso, sino que tiene que ver con el tema de las relaciones humanas, ¿sí? Hay personas, ¿verdad? Para quienes se les facilita establecer buenas relaciones humanas, buenas relaciones de trabajo, buenas interacciones dentro del ámbito ministerial, pero hay otras personas
que por sus características se les pudiese complicar. Bueno, pues hermanos, es bien importante, bien necesario el hecho de que nosotros podamos comprender esto. ¿Qué es la importancia de las relaciones humanas para una buena gestión administrativa en las iglesias y en los ministerios? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una aportación que espero pueda ser significativa. Vamos a ver algunas cosas que ustedes ya conocen. Ustedes se van a dar cuenta que ya las conocen y van a decir, con razón, ¿verdad? No andábamos tan mal. Decimos cuando ya vemos algo que conocemos. Bueno, pues lo primero, hermanos, es que vamos a establecer una diferencia, ¿sí? Entre comunicación y relaciones humanas. Son dos aspectos que van de la mano, dos aspectos que van entrelazados. En el trabajo de la iglesia, en la administración en general, tiene que darse una buena comunicación, una comunicación adecuada, pero también, mis hermanos, tiene que complementarse con esta otra parte, que son las relaciones humanas, ¿sí? Y hablando de estas diferencias entre comunicación y relaciones humanas, tendremos que decir dos puntos principales. Una, que son diferentes en propósitos, contenido y resultados. Y lo vamos a ver de manera desglosada. Y dos, que también lo vamos a ver de forma desglosada, son diferentes por los medios y los métodos que utilizan, ¿sí? Dos puntos: la comunicación que debe de haber dentro del equipo de trabajo, pero también las relaciones humanas, ¿sí? Me atrevo a pensar, hermanos, que durante el tiempo más álgido de la pandemia, nuestra interacción o nuestras relaciones humanas en muchos sentidos disminuyeron, pero nuestra comunicación se intensificó, ¿verdad? Es decir, convivimos menos, pero nos comunicamos más a través de los grupos de WhatsApp, a través del email, a través de los servicios digitales, a través de Telegram, etcétera, ¿no? Bueno, ahí, por ejemplo, podemos ver una diferencia o podemos ver bien marcada la diferencia entre estos dos aspectos: comunicación y relaciones humanas. Bueno, vamos a ver el primer punto, ¿sí? Diferentes en propósitos, en contenido y en resultados, ¿sí? La primera diferencia, las primeras características que diferencian a la comunicación y a las relaciones humanas. Veamos, hermanos, el propósito de la comunicación. Vamos a enfocarnos en esto, ¿sí? Bueno, pues el propósito de la comunicación es transmitir información. Mientras que las relaciones humanas hacen uso de tal información para establecer amistad e interacción. Ahí notamos la diferencia, ¿verdad? La comunicación nos sirve para transmitir información. Esta debe de ser clara, debe de ser precisa, debe de ser adecuada, ¿sí? Pero la comunicación no significa que haya una relación humana, ¿verdad? Porque las relaciones humanas van más allá, hacen uso de esa información, pero con el propósito de establecer una amistad y una interacción más profunda, ¿sí? El siguiente inciso, el número B, dice que el contenido de la comunicación es fijo y es preciso, hermanos. El contenido de la comunicación es fijo y es preciso.
Hermanos del comité administrativo, el próximo miércoles a las 6 de la tarde tenemos una reunión en las instalaciones del templo, ¿verdad? Estoy dando una información precisa, ¿sí? Y dicho sea de paso, hermanos, bueno, la inestabilidad obstaculiza la comunicación. Por esa razón es que cuando hablamos de esto, de comunicación, se prefiere la formalidad, se prefiere la claridad en los conceptos, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, no tiene la misma validez para nosotros que alguien, por ejemplo, que una autoridad nos diga, hermanos, el próximo sábado el sobreveedor va a estar en la iglesia, pero si ese mensaje se envía a través de una carta, a través de un documento, en una hoja membretada y firmada, entonces para nosotros esa formalidad ya nos dice algo, algo más importante, ¿verdad? Preferimos la formalidad y la firmeza de conceptos. Pero, por otro lado, hermanos, las relaciones humanas no siempre son tan formales. Al contrario, las relaciones humanas demandan de nosotros informalidad y variedad, ¿no? Esa necesidad, pues la vemos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una reunión con líderes de algún ministerio, por un lado viene la parte formal de convocar una reunión, pero de repente, pues también para propiciar un ambiente amistoso, un ambiente más relajado, más amigable, bueno, pues unas galletitas en la reunión, un café, mate, ¿verdad? Un asado, bueno, no sé. Sí vemos, hermanos, cómo de repente tendemos a esas áreas, ¿verdad? Por un lado está la parte formal, pero por otro lado, bueno, viene lo otro, ¿no? Viene lo amistoso. Está bien, pero es importante que lo podamos identificar para no perder los objetivos que nos hemos trazado, ¿no? Bueno, un ejemplo es la conversación, hermanos, ¿no? Por ejemplo, la conversación formal, ¿sí? Realmente no le produce placer a los participantes. Para que la conversación pueda producir sensaciones agradables, pues debe de existir un intercambio de ideas y una buena dosis de humorismo, ¿sí? Punto C, en la comunicación, la información viene de un lado, mientras que en las relaciones humanas, cada participante tiene algo que decir, ¿sí? Aquí vemos también la diferencia entre comunicarnos y establecer relaciones humanas. Y el inciso D también dice que los resultados de la comunicación consisten en una modificación de la conducta del receptor, mientras que las relaciones humanas modifican la conducta de cada persona involucrada, ¿sí? Entonces, bueno, aquí nos damos cuenta cómo la comunicación es muy necesaria, pero a pesar de que la comunicación es muy necesaria, las relaciones humanas tienen la capacidad, hermanos, de proyectar nuestros objetivos, de proyectar nuestros alcances de una manera extraordinaria, ¿sí? Entonces, por esa razón, el líder no solamente debe ser un buen comunicador, que debemos ser buenos comunicadores, sino que es necesario que los líderes podamos ser finalmente personas que tengamos la facilidad, que tengamos la capacidad, entonces, ¿sí? Fíjense la siguiente lectura, ¿verdad? A ver qué les parece. Y esto tiene que ver con lo que hemos estado hablando, ¿sí? En esta lectura dice, yo tengo una moneda, usted tiene otra, las cambiamos. Yo sigo teniendo una moneda,
usted sigue teniendo otra. No hemos ganado nada. Pero yo tengo una idea y usted tiene otra. Las cambiamos. Y el resultado es que yo tengo dos ideas y usted también tiene dos ideas. En este caso, los dos hemos ganado mucho. ¿Sí? Este es una manera, ¿verdad?, muy interesante de poder expresar las ventajas de poder establecer dentro de nuestros ministerios relaciones amistosas con aquellas personas con quienes por quienes hemos podido compartir, con quien Dios pone a nuestro alcance el poder compartir. Y hablábamos respecto a las diferencias entre comunicación y relaciones humanas o relaciones amistosas, que también son distintas, son diferentes por los medios y por los métodos que utilizan, hermanos, ¿sí? Por ejemplo, los medios de los cuales se vale la comunicación son más mecánicos, mientras que los de las relaciones humanas son más dinámicos. Por ejemplo, cuando pensamos en comunicación, pensamos en un camino, una señal, un libro, pero cuando pensamos en relaciones humanas, allí suponemos un proceso de interacción más personalizado, con respuestas y reacciones más inmediatas. Allí tiene cabida el humorismo, tiene cabida los cumplidos, los halagos, lo cual en el mero proceso de comunicación son impropios, pero en las relaciones humanas resultan muy apropiados, resultan muy deseados también, ¿sí? Y cuando hablamos del porqué de las relaciones humanas, es bastante interesante, mis hermanos, entender lo que esta frase intenta también explicarnos a nosotros. Es muy agradable ser importante, pero es más importante ser agradable, ¿sí? Y bueno, esto tiene todo que ver con nuestros ministerios, hermanos. Tiene todo que ver con nuestras áreas de servicio, con la labor administrativa, de liderazgo que ustedes y que todos nosotros estamos realizando. Por eso iniciaba la clase platicando con ustedes sobre estas experiencias que finalmente todos en algún momento hemos tenido, ¿no? De encontrarnos con personas, con hermanos dentro de la iglesia, para ponerlo ya en este contexto, pero aplica también en lo laboral, por supuesto, con quienes nos es muy agradable colaborar, ¿verdad? Con personas con quienes deseamos estar en sus equipos de trabajo, formar equipo de trabajo, pero también hemos tenido las experiencias, ¿verdad? De que las cosas no han resultado del todo buenas con algunas personas. Decimos, bueno, tiene capacidad, tiene disposición, tiene experiencia, pero como que algo falta, ¿verdad? En la forma de tratar, en la forma de hablar, en la forma de relacionarse, algo por ahí no está del todo bien, ¿sí? Entonces, bueno, pues qué importante, hermanos, es, en términos bíblicos, diríamos, hallar gracia, no solamente delante de Dios, sino delante de las personas a quienes servimos, ¿verdad? De Jesús mismo se dice que crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Y es una gran bendición, hermanos,
el que nosotros podamos ser agradables a las personas a quienes servimos. Por supuesto, esto no puede ser con el 100%, de esto estoy muy consciente, ¿sí? No puede ser por el 100%, menos, hermanos, si ustedes desarrollan liderazgos en donde las tomas de decisiones y todos los que ejercemos liderazgos tenemos toma de decisiones. Bueno, esto no puede ser al 100%, pero siempre va a ser importante que la percepción del líder en general pueda ser, pueda ser agradable para las personas. No sé si aquí hasta donde vamos, ¿tienen algún comentario, hermanos? ¿O vamos o voy muy a prisa también? O si tienen alguna pregunta, adelante, la pueden ustedes hacer. Si no hay preguntas, seguimos. ¿Les parece bien? Bueno, vamos a continuar. Bueno, dice esta lámina, ¿verdad? Que ningún trabajo realizado por un grupo está totalmente exento de dificultades, aún en la iglesia, ¿sí? Esto es absolutamente, absolutamente cierto, hermanos. Siempre, siempre habrá desajustes personales, falsas interpretaciones y nos encontraremos con problemas inesperados. Pero la experiencia ha demostrado que las actividades más exitosas y las hazañas más notables han ocurrido dentro de una atmósfera de camaradería y de cooperación, ¿sí? En donde sin importar el nivel jerárquico, sin importar el valor que cada persona pueda tener en una organización, todos se respetan, todos se ayudan y se animan unos a otros, ¿sí? De eso estamos hablando cuando nos referimos a la camaradería y a la cooperación, hermanos. Entonces, pues un buen administrador probará su eficiencia no en la ausencia de dificultades, sino en el buen manejo de las que aparezcan. La importancia de un líder no consiste en su arrogancia y temeridad, sino en la sabiduría y cordura que use en el trato con los que lo rodean. En otras palabras, hermanos, una persona agradable es objeto de admiración, de respeto y de obediencia. Mientras que el jefe imponente, hinchado, pierde valor e importancia a los ojos de las personas que trabajan con él. Recordamos las palabras de Cristo. Nuestro Señor dijo, el que quiera ser mayor, el que quiera ser el mayor entre vosotros, este será vuestro servidor. El que quiera ser el mayor entre vosotros, este será vuestro servidor. Cuando Cristo demandó obediencia de sus discípulos, hermanos, Él se colocó al nivel de ellos. Recuerdo esas palabras que, si no me equivoco, se encuentran en el Evangelio de Juan, en las cuales Jesús les dijo, ya no les voy a llamar siervos, ya no les voy a llamar mis siervos, porque ustedes son mis amigos. Ahora les voy a llamar amigos, ¿sí? Ustedes son mis amigos, les dijo el Señor Jesús a los discípulos, si ustedes hacen lo que yo les mando. Así que, hermanos, pues ahí nuestro Señor Jesús nos pone a nosotros ese ejemplo, ¿verdad? Hay algunas teorías administrativas, hermanos,
que alejan a los líderes de las personas subordinadas. Y pudiera ser, hermanos, que incluso esas teorías, más que beneficiar en cierto modo, han venido afectando también algunos liderazgos de la iglesia, ¿no? Voy a hablar de aquí de México, ¿no? Hace años todavía, hermanos, nuestros líderes los veíamos como muy inalcanzables, ¿no? Como líderes muy, bueno, no, muy difícil, ¿no? Eran personalidades obviamente muy consagradas, pero eran como con esa aureola de inalcanzables, ¿no? Y la verdad es que lo que nos conviene, hermanos, es lo que dijo Jesucristo, ¿no? Que las personas que están con nosotros sean nuestros amigos, sean nuestros amigos. Así que tenemos que trabajar en eso, hermanos, ¿sí? Recuerda usted el ejemplo de Jesús. El líder tiene que servir, ¿sí? El que quiera ser mayor entre vosotros, este será vuestro servidor. Y le dijo a los discípulos, ustedes son mis amigos. Así que por ahí me parece que el ejemplo de Jesús para nosotros es un ejemplo digno de imitar en todo lo que concierne a los liderazgos. Y bueno, viene otra pregunta que considero interesante, hermanos, interesante para abordarla en el espacio de nuestra clase en esta mañana. ¿Qué es ser agradable, hermanos? ¿Qué es ser agradable? Bueno, seguramente, hermanos, que ser agradable no se trata de ser el payaso del grupo, ¿verdad? El que tenga la responsabilidad de hacer reír a todos y de divertir a todos. No, no se trata específicamente de eso. Tampoco es ser adulador o lisonjear hipócritamente a los demás. Cabe mencionar que efectivamente, hermanos, hay mucho sentido del humor en un líder agradable, ¿sí? Sí, es cierto, nos gusta trabajar con personas que tienen buen sentido del humor, ¿sí? Que nuestros líderes sean agradables. Y también es cierto, hermanos, que un líder agradable también proporciona muchos elogios a las personas que trabajan a su lado. Eso también es cierto. Con el tema de los elogios, hermanos, también debemos de tener cuidado, ¿sí? Porque siempre todo debe de ser con sinceridad y con una conciencia limpia, ¿sí? Es bueno elogiar, pero siempre que sea con sinceridad. Tenemos siempre la capacidad de conocer cuando alguien nos está elogiando y no es de una manera sincera, ¿no? Pero de manera práctica, yo les propongo a ustedes esta definición de que ser agradable es pensar en los demás más que en sí mismo, ¿sí? Es esforzarse por decir y hacer aquello que interesa a los demás sin dejar de cumplir lo requerido por la organización, ¿sí? Fíjense que hay un tip, un tip que aprendí hace algunos años y me pareció bueno el poder aplicarlo y ha sido muy bueno, ¿no? Y yo se los comparto. Generalmente cuando un servidor, tengo reuniones administrativas, puede ser una reunión administrativa con uno o varios pastores, con diferentes líderes, con los líderes de los consejos locales aquí en las congregaciones. Bueno, generalmente, hermanos, muy administrativo yo, ¿verdad? Casi siempre les mandaba una agenda de los puntos que me interesaba platicar, de los puntos que me interesaba abordar, ¿no? Como para hacer, digamos, como para optimizar, ¿no? El punto de la reunión. Entonces, estaba yo muy así, muy dado a eso, mandaba una agenda.
Con el paso de los años, me pude dar cuenta, hermanos, de que había una percepción de que decían es que el pastor es muy administrativo, ¿no? De que el pastor está muy enfocado en lo administrativo. Y esa percepción no era muy favorable, ¿no? Entonces, la modificación, hermanos, que hice y que se las comparto es que al iniciar una reunión, antes de iniciar con los puntos que yo llevo sobre la mesa, siempre comento con los hermanos, ¿no? A ver, hermanos, hay algunos puntos, pero los más importantes son los puntos que usted quiera platicar. Los puntos más importantes no son los que yo traigo, sino los puntos que usted quiera que platiquemos. Así que vamos a empezar por lo que usted, por lo que usted tenga, ¿no? Entonces, bueno, los hermanos, cuando nosotros hacemos eso, entonces empiezan hablando de lo que para ellos es lo más importante, de lo que para ellos es lo más urgente, ¿verdad? Puede ser un problema, puede ser a lo mejor una necesidad de ser asesorado, de poder darles una recomendación, alguna situación personal puede ser. Entonces iniciamos así, hermanos, hablando de lo que para ellos es lo más importante, y ya desahogado lo que para los hermanos es lo más importante, entonces siempre están más receptivos para lo que uno tiene que decirles, hermanos, ¿sí? Esto pienso que puede aplicar en algunos contextos, ¿verdad? Si a usted esto le puede servir, le puede ser útil, pruébelo, aplíquelo y ya después me comenta si fue bueno, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está ese balance, ¿verdad? Está el hecho de cumplir con lo que requiere nuestra iglesia, pero también es importante, hermanos, esforzarnos para que los hermanos puedan percibir con claridad que estamos interesados en ellos como personas, que estamos interesados en su crecimiento, en su desarrollo, en su bienestar, ¿sí? Y me parece que por ahí, hermanos, por ahí va el tema de lo que es ser agradable, hermanos, ¿sí? Las buenas relaciones humanas, mis hermanos, producen maravillosos resultados en la administración, ¿sí? Esto es fantástico, hermanos. Las buenas relaciones humanas producen resultados maravillosos en la administración. Es administrador el que realiza una actividad a través de otros, ¿sí? Esto demanda una técnica especial en el trato con los demás. Y por carecer de esta técnica, muchos abandonaron el ministerio, culpando a un número de factores, sin saber siquiera dónde estaba su verdadero problema, hermanos. En muchos casos, el verdadero problema tiene que ver con las relaciones humanas, ¿sí? Entonces, bueno, es bueno ser buenos administradores, pero no debemos de perder de vista también que es sumamente importante el tener buenas relaciones humanas con las personas. Bueno, hermanos, vamos a tomar unos minutos de receso, pero antes del receso no sé si tengan alguna pregunta formulada, algún comentario o si gustan, después del receso de unos 10 minutos, abrimos un espacio para hacer comentarios y para formular preguntas en caso de que lo consideren necesario. Vamos a tomar unos minutos, 10 minutos de receso.